8:34. Y a esta hora nos vamos de inmediato a la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria que preside la congresista Janet Sánchez Alba, cuyos miembros se encuentran reunidos en la Sala 1, Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torre. Vamos a ver el desarrollo de esta sesión. Letona pide uso la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que hay una confusión en algunos colegas que me han antecedido. Una cosa es la acusación constitucional que afronta el congresista Becerril, porque se le acusa de haber tenido una reunión con el consejero Morales Parragués y haberla negado. Eso va a seguir su camino, está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se actuarán las pruebas. Y otra cosa distinta, que es lo que estamos viendo hoy, es la conducta ética del congresista Rosas, quien recurriendo a hechos falsos, según la versión del congresista Becerril, estaría imputándole conductas que él no ha cometido. Y ahí es donde a nosotros nos toca calificar la actuación ética del congresista Rosas sin perjuicio de lo que determine la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es básicamente si es verdad o mentira que el congresista Becerril se reunió con el consejero Morales Parragués y si es que trató de influenciar en él o no para la designación del presidente. Esas son las dos imputaciones que constituirían una infracción constitucional y respecto de lo cual tanto el congresista Becerril como nuestro partido hemos dicho que se va a tramitar. Es más, el congresista Becerril de modo propio ha renunciado a cualquier tema que esté vinculado a esta investigación. Pero otro tema es la evaluación que le toca a esta comisión sobre la actuación del señor Rosas. Porque de lo que dice el señor Becerril, si leemos la denuncia que nos ha sido remitida, es que el señor Rosas no solamente se refiere a estos dos hechos, sino que le imputa conductas que el señor Becerril no habría realizado, le imputa hechos falsos y es lo que el congresista Becerril considera una falta ética, porque el señor Rosas estaría recurriendo a mentiras. Entonces, esa actuación ética del congresista Rosas es la que nos toca analizar, sin perjuicio de lo que se vaya tramitando en la subcomisión de acusaciones constitucionales que constituyen hechos objetivos que se tendrán que analizar dentro de una actuación probatoria. Aquí lo que nos toca a nosotros es analizar ese comportamiento ético del congresista Rosas. Si es que para plantear una acusación constitucional voy a recurrir a mentiras, a hechos que no corresponden a la verdad, a falacias, si es que realizar esa conducta constituye falta ética. Por lo tanto, no veo por qué esto constituiría un amedrentamiento o una limitación a la facultad que tenemos de presentar denuncias constitucionales. Tenemos la obligación, pero tenemos la obligación de hacerlo en base a hechos ciertos, a medios probatorios, y eso es lo que está sucediendo. Sin perjuicio de lo que se resuelve en la subcomisión, sea que se declare que se ha cometido una infracción o no, a nosotros nos toca evaluar la conducta del congresista Rosas, porque si no, esto puede volverse una práctica común. Y así como podría entenderse que es una intimidación al congresista Rosas, también podría entenderse que se están presentando denuncias constitucionales para amedrentar a los congresistas. Entonces, hay que ver el tema en su real dimensión. Y si el señor Rosas cree que los hechos que él ha manifestado en la subcomisión de acusaciones constitucionales son reales y tiene los medios probatorios para probarlos, valga la redundancia, va a venir a la comisión y lo va a hacer. Y analizaremos los documentos que él presente. Pero no se puede pretender minimizar el accionar cuando otro congresista con la misma cantidad de derechos y obligaciones está señalando que se está mintiendo para perjudicarlo. Gracias, Presidenta. Congresista Ochoa. Muchas gracias, Presidenta. Presidente, es un caso sui generis, pero de contexto actual, porque creo que, Presidenta, de principio mi propuesta es dejar en status quo esto por una sencilla razón. Porque entiendo que en nuestra agenda también hay una acusación ante esta comisión al congresista Becerril por el mismo caso. De igual forma, en el caso de las subacusaciones
la subcomisión de acusaciones constitucionales. El riesgo, presidente, es que se use, digamos, estando en un proceso de investigación en otra comisión, se puede usar eventualmente los dictámenes de esta comisión para sustentar al otro lado o para deslegitimar lo que ya vamos trabajando, porque, por ejemplo, aparentemente en esta comisión se aprobaría como procedente la denuncia 116, que es prácticamente sobre lo mismo que dice el señor Becerril, se le acusó o se le manda una denuncia a la subcomisión de acusaciones constitucionales. En tanto, presidenta, yo lo que sugiero es que dejemos esto en status quo, ¿no es cierto?, para ver cuáles son también los resultados del proceso que nosotros vamos a tener, porque ya hay aquí, por lo que veo, en agenda una admisión, ¿no es cierto?, que es aparentemente sobre el mismo caso del señor Becerril. Entonces, creo que admitirla, ¿no es cierto?, sería una situación que pueda deslegitimar lo que ya vamos haciendo tanto en la subcomisión de acusaciones constitucionales como me pide una interrupción el congresista Morales. Congresista Morales. Gracias, presidente. Solamente para poder puntualizar algo más de lo que está diciendo el congresista Ochoa. En fundamentos fácticos, en el punto 2, se presenta ya con oficio número 031, ¿no?, del despacho que presentó el congresista Ulvo Rosas, y lo presenta como denuncia aquí, presidenta, de que este oficio trata sobre la ampliación que se ha formulado a la denuncia constitucional número 222. O sea, se está tocando también como materia el documento que se ha presentado como ampliación, que se va a debatir en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces se corre el riesgo, presidente, y ahí sí tiene toda la razón el congresista Ochoa, se corre el riesgo de que gran parte de lo que hoy se apruebe pueda comprometer, ¿no es cierto?, a la comisión de subacusaciones constitucionales, o de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, presidente, es importantísimo que esta comisión coloque pues las cosas en la mesa. Estamos en una demanda frente a una contrademanda. Muchas gracias, congresista Ochoa. Muchas gracias. En concreto, presidenta, sugiero que dejemos en status quo esta votación y podamos esperar, digamos, que también haya los resultados de las otras comisiones. Congresista Narváez, uso de la palabra. Perdón. Que siga nomás. Congresista Lescano. Disculpe. Sí, presidenta. Yo creo que sería un gravísimo error de esta comisión admitir una contradenuncia de una persona que ha sido denunciada, valga la redundancia, ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. En primer lugar, señora presidenta, porque obviamente ya se ha dicho, aquí se trata de defender una denuncia en la subcomisión con una denuncia en la comisión de ética. Eso sería de nunca acabar. Yo denuncio a alguien en la subcomisión y luego el denunciado me denuncia a la comisión de ética. Eso no es propio, no tiene precedentes. Es una contradenuncia que los abogados sabemos que no procede, una contradenuncia. En segundo lugar, aquí se dicen algunas cosas como si fuesen mentiras en el escrito del congresista Becerril. Dice en el punto 3 de su escrito: es el caso, dice, que el congresista denunciado ha consignado una serie de falsedades en el referido oficio número tantos, las cuales paso a detallar. Voy a leer solamente el punto B. Señala, dice, que en los audios propalados, refiriéndose a esos audios que se escucha al congresista Becerril con el señor Inostroza, supuestamente se aprecia que el suscrito habría tenido una relación de confianza y cercanía con el juez supremo César Inostroza Pareachi. Y lo hemos escuchado, todos los peruanos decían: oye, hermano, ¿a qué hora nos reunimos? Sí, más tardecito. Había una relación de confianza, obviamente había una relación de confianza, ¿no? Más adelante, en el punto C, se dice: sostiene que días después de la referida comunicación, la lideresa del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó a la segunda sala penal transitoria de la Corte, que preside el juez Inostroza, un recurso de casación. ¿Es cierto? Es cierto, ahí se ha tramitado un recurso de casación. Entonces, si nosotros decimos que esto es falso, bueno, tendríamos que, señora presidenta, estar sordos, mudos y ciegos. Ahora, como ya bien se ha dicho,
Si son falsos estos hechos que todos los peruanos hemos visto, tendrá que decirse en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y la subcomisión de acusaciones constitucionales tendrá que declarar improcedente o infundada la denuncia hecha al señor Becerril, y luego el señor Becerril, con esa resolución, tendrá que formularle una denuncia en la comisión de ética diciendo, mire, usted dijo hechos falsos, me ha difamado, me ha hecho daño. Pero en estos momentos, tramitar esto en la Comisión de Ética, es decir, una contradenuncia, hechos que se van a verificar en la subcomisión de acusaciones constitucionales, no tiene ningún sentido. Estaríamos cometiendo un gravísimo error, aceptar contradenuncias. Dejemos que la subcomisión tramite, resuelva, y si ahí se dice que el señor Rosas ha mentido, tendrá que responder por las mentiras una vez que se haga la denuncia en la Comisión de Ética. Pero no en la situación que estamos haciendo, una denuncia en la subcomisión y otra denuncia en la Comisión de Ética. Esto no puede dejarse en el vacío. No puede dejarse en el vacío. La congresista Letona me pide una interrupción. Congresista Letona. Gracias, presidenta. Gracias al congresista Lescano. Sin ánimo de polemizar aún más en el tema, es que en la subcomisión de acusaciones constitucionales no se va a determinar si el congresista Rosas miente. Lo que se va a determinar es si el congresista Becerril incurrió en una infracción constitucional o no. ¿Y por qué, por ejemplo, en el mismo, valga la redundancia, ejemplo que ha citado el congresista Lescano, se señala que la señora Keiko Fujimori habría presentado un escrito en la sala del juez Inostroza? Y quienes somos abogados sabemos claramente que los escritos no se presentan en la sala, se presentan en una mesa de partes del sistema de administración de justicia que en forma aleatoria las reparte. Entonces, a mí sí me queda la duda, y escuchando al congresista Lescano y al congresista Mulder que hablaban de la posibilidad de postergar, ¿qué tanto podemos restringir? Yo entiendo la posibilidad de que un congresista presente una denuncia. A mí me queda clarísimo que el hecho que citó el congresista Lescano es absolutamente falso, porque sé que hay un sistema de trámite documentario que administra los escritos de los justiciables y que los reparte en forma aleatoria. Tanto es así que la señora Fujimori tiene también un recurso en la sala del juez San Martín. Entonces, por Dios, ¿no? Esas son cosas de primer año de derecho. Pero la verdad es que no tiene por qué saberlo todo el mundo, entiendo, pero sí me queda claro que hay hechos falsos de todas maneras en el escrito del señor Wilber Rosas. Entonces, yo creo que si es una cuestión previa la que se plantea para que este expediente esté en stand-by, creo que podríamos evaluarlo. Pero sí creo que es una limitación a la posibilidad de que un congresista se defienda. No desde un punto de vista de la acusación constitucional, porque eso es otra vía, sino desde el punto de vista ético. ¿Qué tan pasibles, qué tan susceptibles somos los congresistas de que alguien venga con acusaciones falsas a la subcomisión y que diga cosas totalmente jaladas de los cabellos, como por ejemplo que el sistema de trámite documentario depende de o sea, hay una mesa de partes en la sala del señor Inostroza y ahí se presentan los escritos? ¡Falso! Entonces, sí me queda todavía la sin razón de que este tema podríamos pasarlo a indagación preliminar, porque no es que estemos entrando al tema de fondo, es una indagación preliminar donde supongo que se actuarán las pruebas, y ahí voy a la reflexión del congresista Mulder, de que de verdad es necesario, presidenta, que se tome una posición en estos temas de la indagación preliminar, y el hecho más obvio ha sido el expediente anterior, donde sabíamos que había una denuncia anterior, donde sabíamos que esta señora lo único que hace es cambiar de juzgado, pero no se presenta una opinión de la Secretaría en el sentido de que vaya o no al archivo. O sea, si esta admisión preliminar es una mesa de partes y actuamos como mesa de partes, digamos, pues entonces presenten, ponemos una ventanilla y todo pasa y va de frente a temas de fondo. Pero sí creo que hay que tener ahí un lindero claro respecto de las acusaciones preliminares.
Gracias, congresista Letona. Para que termine el congresista Sí. Lescano. Mire, presidenta, si el señor Rosas ha mentido en los hechos que le ha imputado al señor Becerril, en la subcomisión de acusaciones constitucionales lo van a absolver. Y ahí le van a decir al señor Rosas, oiga, usted ha mentido porque a mí no me han encontrado responsabilidad. Eso es lo que corresponde. No se necesita decir que en las subcomisión de acusaciones constitucionales se va a ver si ha mentido el señor Rosas o no. No, de los propios hechos y de la propia resolución va a fluir esto. En segundo lugar, no nos engañemos, pues, presidenta. El señor Camayo hablaba con el señor Inostroza y le decía que la señora acá quería hablar con él. Y todo eso se tiene que investigar en la Fiscalía y en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, ¿eso también es falso? No, es una cuestión cierta. Y después sale una resolución en la sala del señor Inostroza que favorece a la señora Keiko Fujimori. Si nosotros vamos a decir que eso es falso, ya estamos pues en un mundo de ficción. ¿No es cierto? Entonces, nosotros pensamos, presidenta, que hecha esta denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales, tramitada ahí y ver si tiene fundamento o no el señor Rosas, recién se tendrá que ver si mintió o no mintió. En estos momentos no. Y por lo tanto yo creo que lo prudente, lo correcto, lo objetivo es archivar esta denuncia y esperar el resultado de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Concluido eso, el señor Becerril tiene 20 o 30 veces fundamento para formular la denuncia aquí en la Comisión de Ética, pero no dejarlo en stand-by, porque es una especie de espada de Damocles sobre el denunciante, así cualquiera, pues, presidenta, no se puede tramitar los procesos de esta naturaleza teniendo este tipo de contradenuncias. Pensamos que se tiene que archivar el caso, y luego que procedan. Me da la impresión que como para neutralizar la denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se ha hecho esta denuncia en la Comisión de Ética, para neutralizarla. Entonces, así tampoco se puede seguir gestionando o procediendo en el Congreso, porque nos quita legitimidad. Van a decir, oiga, en la Comisión de Ética se ha declarado procedente una queja que se ha hecho al señor Rosas, que ha hecho una denuncia al señor Becerril en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tiene varios audios en los que han salido. Entonces yo pienso, presidenta, que lo correcto, lo procedente, lo legal, es rechazar esta denuncia y dejar que primero se pronuncie la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si no, vamos a estar en lo mismo, blindando a personas que no se les debe blindar, que vayan a responder, y si han cometido alguna infracción, que se proceda, y si no, que se le declare inocente y se venga acá a la Comisión de Ética, es lo que corresponde. Gracias, congresista Lescano. El congresista Mulder pidió el uso de la palabra, y luego la congresista Letona. Interrupción, congresista Letona. Nuevamente, lamento tener que precisar algunas incorrecciones. En primer lugar, el recurso de casación que presentó la señora Fujimori no fue resuelto en la sala, fue admitido, que es una situación jurídica totalmente distinta, como fue admitido en la sala del juez San Martín. Entiendo que son distinciones jurídicas que no todo el mundo tiene por qué conocer, pero hay que decir la verdad considerando que no se puede engañar a la opinión pública. Los recursos fueron admitidos a trámite, no fueron resueltos sobre el fondo. 2, acá hay un tema de fondo, que si nosotros archivamos esta denuncia, el congresista Becerril después no puede volver a presentar una denuncia, porque hay que leer el reglamento, se lo impide, pues son los mismos hechos. Tercero, que yo considero que nuevamente acá estamos en un dilema de ser susceptibles. Como ha dicho el congresista Lescano, puede entender él que se quiere amedrentar al congresista Rosas, pero yo también puedo entender que se quiera amedrentar al congresista Becerril con una acusación constitucional argumentando otros hechos distintos a los dos que he mencionado. El congresista Becerril ha señalado claramente cuáles son los 2 puntos por los cuales él viene siendo procesado en la subcomisión de acusaciones constitucionales y en esta comisión de ética. Respecto a esos hechos, nuestro partido ha exigido celeridad y ha exigido que se prioricen. Yo le he hecho la solicitud a usted, señora presidenta, con total transparencia. Esos son hechos distintos a los que el señor Rosas, al parecer, aludiendo a mentiras y a falacias,
le imputa al congresista Becerril. Entonces, por lo tanto, sí me parece que estaríamos restringiendo el derecho de defensa que tiene el congresista a su honor, a su buena reputación, porque son hechos distintos a los que originaron la primera denuncia constitucional. Entonces, hay que dar las cosas en su real contexto, Presidenta. Y este tema puede marcar un precedente para que luego, también recurriendo a estos argumentos falaces, a hechos que no existen, seamos pasibles de acusaciones constitucionales en la subcomisión, porque esto es una espada de Damocles. Entonces, yo sí pediría que en todo caso, como ha señalado el congresista Mulder, el tema se suspenda. Tengamos el tema, lo posterguemos hasta que la subcomisión de acusaciones constitucionales se pronuncie. Pero mandar esto al archivo es crear un precedente nefasto respecto de hechos falaces para sustentar denuncias constitucionales. Gracias, congresista Letona. Congresista Mulder. Presidenta, creo que la idea de posponer este tema, quizá por una semana, va cobrando cierta fuerza en la medida en que no solamente se está demostrando con este debate que estamos teniendo que el analizar los requisitos de procedibilidad por parte de toda la comisión lo que nos hace es llevarnos al tema de fondo, o sea, como si ya estuviéramos debatiendo un informe con el tema de fondo, demuestra que sí es necesario modificar, y ojalá para la próxima semana, el procedimiento, que no está escrito, porque en el Código de Ética no está escrito que tenga que pasarse esta primero indagación, después admisibilidad. Hay que darle admisibilidad, y la discusión sería simplemente sobre los requisitos de procedimiento. Nada más, si es persona cierta, si es persona afectada, ¿no? Si quien denuncia está autorizado, tiene sus documentos en regla, lo que fuera. Esos son los requisitos que deberíamos establecer en la discusión para que se indague, como se dice, que es una nueva palabra que se ha inventado. Si esto simplemente lo hace la Secretaría Técnica y dice, bueno, sí, los requisitos de la denuncia están establecidos, no se pronuncia sobre el fondo, entonces nosotros ahí sí podemos votar de una manera clara. Entonces, me parece, Presidenta, que lo más pertinente sería justamente esperar a que este tema se pueda dilucidar a partir de la próxima semana. Gracias, congresista Mulder. Congresista, me pidió la palabra congresista Salazar. Gracias, Presidenta. En la misma línea. Aquí lo que tenemos que diferenciar es una denuncia por una conducta ética de un parlamentario y una denuncia por una infracción constitucional. Entonces, en la subcomisión de acusaciones constitucionales lo que le toca al ponente y a los miembros de la subcomisión es evaluar, en función a las evidencias y a los hechos, si el congresista Becerril infringió un artículo de la Constitución, ¿no es así? Y ahí está la denuncia, está procediendo y eso corresponde y se tomará la decisión de acuerdo a la responsabilidad que tenga el ponente, y también hacer saber aquí que el ponente de la denuncia del señor Héctor Becerril es el señor César Vázquez, que es de APP, no es de Fuerza Popular. Entonces ahí estamos viendo clara independencia. En relación a la denuncia que ha ingresado aquí a la Comisión de Ética, Presidenta, aquí lo que se está cuestionando es la conducta y la supuesta mentira del señor Rosas en agregar hechos que no corresponden. Entonces, es válido que el congresista o cualquier congresista, cuando vea una denuncia donde los contenidos supuestamente no sean verdad, entonces tenga todo el derecho de poder presentar una denuncia, que es válido. Entonces, aquí lo que estamos haciendo no es una investigación. Acá lo que estamos pidiendo es que se admita esta solicitud para indagación preliminar. Entonces, la comisión técnica analizará y verá si se contrapone. Sí, le doy una interrupción al congresista Lescano. Señor presidente, es muy peligroso porque, fíjese, puede suceder lo siguiente. Si mantenemos esto en statu quo y se tramita paralelamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales, puede salir una resolución en un sentido en la subcomisión y en otro sentido acá, en la comisión de ética. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? No son temas distintos, tienen que ver sobre determinados hechos. Claro que son sobre la misma materia, no hay hechos absolutamente distintos. Entonces, ese es el problema. ¿Qué nos hacemos con resoluciones contradictorias? Entonces, yo pienso que es muy peligroso, señora presidenta. Yo creo que aquí
No se puede aceptar esto porque estamos tergiversando los procedimientos parlamentarios. Yo creo que hay que esperar que la subcomisión de acusaciones constitucionales de todas maneras resuelva definitivamente y con eso recién, si es procedente, proceder aquí en la Comisión de Ética. Gracias, congresista Salazar. Lescano. Gracias, congresista Salazar, muy amable. Yo creo que va a estar claro, y perdónenme los congresistas de Fuerza Popular, pero va a estar claro que esta denuncia de la Comisión de Ética pues aparece como una clara venganza. A mí me denuncian ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, yo te denuncio a ética, pues no, ¿por qué? Porque para acusarme constitucionalmente tú necesitas describir, ¿no es cierto?, supuestas, vamos a llamarla ahí, incorrecciones, ¿no es cierto?, que he cometido. Entonces, como yo considero que estas son falsas, entonces te acuso ante el Comité de Ética, ¿no? Y de esa manera, pues, a ver quién se va a animar a llevar adelante acusaciones constitucionales contra cualquiera. Y uno puede entender que esta es una venganza cuando escucha a la congresista que me antecedió diciendo las falacias, porque así han sido sus palabras, ¿no? Las falacias del congresista Rosas para presentar esta acusación constitucional, es decir, está adelantando, por supuesto, juicio sobre la acusación constitucional que hace el congresista Rosas, ¿no es cierto? Y que evidentemente han motivado esta denuncia al Comité de Ético que no tiene ni pies ni cabeza. Gracias, congresista Salazar, muy amable. Congresista, pide por alusión la congresista Letona, por favor. Sí, le doy el pase a la congresista. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Salazar. Creo que el congresista Ceballos o no ha estado atento o tiene algún problema de comprensión, porque yo he señalado claramente que el que se refiere es el congresista Becerril. El congresista dice que son mentiras y falacias. Yo no estoy haciendo un juicio de valor ni estoy adelantando opinión, sino que el congresista me está diciendo que estoy adelantando opinión. Yo no estoy adelantando opinión, porque he leído la denuncia. Déjeme hablar, congresista, cálmese. Les pido, por favor, el nivel y el respeto que todos nos merecemos, todos nuestros invitados, los señores de la prensa y cada uno de nosotros. Así que, por favor, congresista Letona. Nuevamente, congresista, para ver si no me han entendido o no me he dejado entender, de repente no he sido lo suficientemente clara. Como yo he leído la denuncia, el congresista Becerril aduce que hay hechos falaces y mentiras. Yo lo único que estoy diciendo, estoy leyendo, yo no he adelantado opinión, ni he considerado, yo estoy hablando, no he adelantado opinión, ni he hecho un juicio de valor, estoy diciendo lo que el congresista Becerril ha señalado en el escrito, por eso siempre me refiero al escrito. Yo no he realizado un juicio de valor, por eso es que digo que parece que no están atentos o no me he dejado entender, pero el hecho concreto es que para nosotros este tema tiene dos caracteres distintos. Uno es una infracción constitucional y el otro es la evaluación de una conducta ética que nos toca en la comisión. A esa distinción me refería. Sí. Gracias, congresista. Para que termine, congresista Salazar, por favor. Sí, presidente. Entonces, tenemos claro que una cosa es una inconducta ética y otro es una infracción constitucional. Pero aquí el congresista Lescano, a través de la presidencia, no sé si no lo he entendido o él tiene una ambigüedad, porque él dice que si nosotros en este momento admitiéramos la denuncia en comisión de ética sería contraproducente para la denuncia que se está viendo en la comisión de subacusaciones. Entonces, si tomáramos la posición que dice el congresista Lescano, sería conveniente y oportuno nosotros que esta denuncia quede en stand-by hasta que se dé la subcomisión de acusaciones constitucionales, se vea si ha infringido o no ha infringido, y en función a ello se tramita o se activa la denuncia del señor Héctor Becerril, porque recordemos, colegas, que si yo hoy día presento una denuncia y mi denuncia dice va al archivo, yo no puedo presentar nuevamente otra denuncia en otro momento con las mismas características, porque si ya fue la primera al archivo, la segunda tiene que ir al archivo. Es lo mismo que ha pasado con la congresista Jenny Vilcatoma, que ya esta denuncia por pedir
o por cursar una información, un pedido de información, dijimos que eso corresponde a una función de los congresistas y simplemente no se admitió. Ahora nuevamente se ha presentado otra denuncia similar y lo que hemos hecho nosotros sin discutir es simplemente no admitirla porque es la misma denuncia que entró la semana pasada. Entonces no le estaríamos dando el derecho al señor Héctor Becerril, ¿no es así?, para que se defienda su honorabilidad en función a ello. Entonces yo creo